tema de hoy es orar sin cesar. Eso lo podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses 5:17. El orar es intimidad, el orar es una comunión, es forzar tu relación con el Espíritu Santo, es fortalecer nuestra relación con Él. La base de todo es la oración. No hay milagros si no hay oración, no hay sanidad si no hay oración. La oración es el fundamento de todo. Muchas veces algo nos aflige y dejamos atrás la oración, y eso es normal porque somos humanos y tenemos sentimientos, pero debemos de saber que orando podemos superar todos esos obstáculos. Como dice Mateo 11:30, lo pueden buscar, me dicen un amén cuando lo tengan listo. Mateo 11:30 dice así: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando tú pases por una dificultad o estás pasando por algo, tú tienes que saber y entregarle las cargas a Dios, porque su carga es más fácil. Y en el proceso muchas veces nos estancamos y no le entregamos nuestras cargas a Dios, cuando debería de ser así. A veces también queremos que Dios nos hable, pero ¿cómo Dios nos va a hablar si no tenemos intimidad con Él? Por eso la base de todo es la oración, porque a través de la oración tú tienes una relación. Tú no puedes tener una relación con alguien sin que lo hayas conocido. Por eso es la oración, porque en la oración tú conoces y tienes una revelación y una relación. Eso lo podemos ver en Mateo 6:6. Me dicen un amén cuando lo tengan listo. Amén. Mas cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Hay tanto poder en la oración. Cuando tú estés en tu aposento, tú tienes que saber que está tú y Dios, tú y Él. Y no solamente cuando entramos a nuestro aposento es para pedirle, sino es para darle gracias, porque Él ha sido bueno. Con el simple hecho de que estemos aquí con salud es para agradecerle y darle gracias. El cristiano tiene 3 armas fundamentales y quiero que busquemos en Efesios 6:16 al 18. Efesios 6:16 al 18. Efesios 6:16 al 18. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello. ¿Por qué les dije que el cristiano tiene 4 armas? Porque si ustedes pueden ver en ese versículo, nos habla de fe, de palabra y de oración. Esas son las 3 palabras clave que hay en estos versículos. Por eso es importante tener fe, escuchar la palabra y orar. Además de tener nosotros una lucha constante con el enemigo, la tenemos con nosotros mismos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. ¿Y sabes por qué? Porque somos carne. Y si a la carne tú no la sometes con palabra, ayuno y oración, hace todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. Por eso es importante
Por eso es importante. La oración te ayuda a controlar tus pasiones. Por eso es importante orar. La oración es alimento espiritual. No puede haber oración si no hay fe. En medio del proceso ora. Estando bien ora. En todo tiempo ora. Tú obtienes lo que tú oras. Una vida de bendición será por tu nivel de oración. Tu vida próspera, sea en lo espiritual y en lo laboral, será por tu oración. Daniel era un hombre de oración. Él estuvo en cautiverio alrededor de 70 años en Babilonia. Y él nunca dejó de orar. Eso lo pueden buscar en Jeremías 25:5. Cuando tú oras, cielos abiertos se abren a tu favor. Cuando tú oras, cielos abiertos se abren a tu favor. Hay tanto poder en la oración. Cuando tú no oras, te mueres espiritualmente poco a poco. Y en lo personal, yo decía, ¿por qué no me siento igual? Siento que algo no está bien en mí. ¿Y sabe lo que pasaba? Me estaba muriendo. Me moría espiritualmente. Y yo decía, eso no puede estar pasando. Y por eso de una vez uno tiene que accionar. Porque en las cosas de Dios, cuando tú ves que no estás bien, tienes que accionar. Haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Era una mujer viuda, un juez injusto que no le temía a Dios. Pero ¿sabe qué pasó aquí? Ella perseveró y oró. Y por eso Dios le hizo justicia. Cuando tú oras, Dios te hace justicia. También a veces oramos y las cosas no se nos dan ya. Porque también tenemos que entender que no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y a veces queremos las cosas ya, pero Dios más que nadie sabe lo que nos conviene a nosotros. Y Él sabe cuándo darnos las cosas, porque muchas veces no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y debemos de saber que nosotros muchas veces vemos a corto plazo, pero Dios ve más allá. Y Él sabe lo que es mejor para ti. Él quiere tener una intimidad contigo. Él quiere hablar contigo. Pero si tú quieres que Dios te hable, tienes que intimar con Él. Porque si no, no te va a hablar. Antes de terminar,
quiero que nos vayamos a Lucas 5:15. Lucas 5:15. Me dicen un nombre cuando lo tengan listo. Lucas 5:15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba en lugares desiertos y oraba. El mismo Jesús sabía que si él no se alimentaba de su fuente, él no podía hacer eso. Por eso es importante la oración. Y a él no le importó la fama, él no le importó nada. ¿Qué le importó? Su tiempo de oración. Porque él sabe que en la oración puede hacer milagros, puede hacer sanidades. ¿Qué nos impide orar entonces? Si a él la fama no lo detenía, ¿qué nos impide orar continuamente? ¿Qué nos impide? Hasta el mismo Jesús dijo orar sin cesar. Y si él nos dice eso, es porque él sabe el poder que hay en la oración. Cuando tú oras, el enemigo no puede contra ti. El enemigo no puede contra ti. Por eso es importante orar. Todo momento, en todo tiempo, orar. Si tú no oras, no tienes presencia. ¿Cómo tú quieres subir de nivel si tú no oras? No puedes. Por eso es importante la oración. La misma palabra dijo: orad sin cesar, porque Dios sabe el poder que hay en la oración. Amén. Ya terminé. Ahora les invito a escuchar la palabra de mi amada Charelis. Quiero honrar a los pastores, amén, por darme la oportunidad de estar aquí enfrente de todos. Estoy un poco nerviosa, pero yo sé que amén. También honro a Dios porque principalmente Él fue el que me dio la oportunidad de estar aquí adelante compartiendo de la palabra. Honro a mi madre por siempre estar conmigo y por apoyarme siempre. Amén. Bueno, el versículo base de hoy es Salmo 56:3, que dice: el día en que tengo temor, a Dios confío yo en ti. Amén. En todo momento, cuando tenemos angustias, cuando tenemos temor, tenemos que confiar en Dios, porque Él fue quien nos creó. Él fue el que puso en nosotros el don, amén, de poder hablar de su palabra. Amén. Yo le preguntaba a mi mamá que cómo ella vencía el temor cuando venían angustias a ella, cuando no había para la comida, cuando ella se sentía sola. Yo le decía: mami, ¿cómo tú vences eso? Porque yo la veo tan fuerte. Yo nunca la he visto débil, nunca la he visto así como que afligida. Siempre la he visto fuerte. Y yo le decía que cómo ella vencía eso. Ya me dijo: el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Todo aquel que teme a Dios es sabio. Eso es lo que me decía mi mamá. Y quiero compartirlos con ustedes, amén. Porque yo sé que es una persona sabia, una persona que teme a Dios sobre todas las cosas. Amén. El temor es el miedo reverencial y respetuoso que se debe temer a Dios y que es uno de los dones del Espíritu Santo,
como decían antes, es algo que Dios nos ha dado para compartirlo con ustedes. Amén. Porque estar acá enfrente de ustedes no es fácil, nada. No es nada fácil. Así que es un don que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros para poder compartirlo con ustedes. Amén. Busquen en sus Biblias Proverbios 8:13. Me dice un amén cuando lo tienen. Amén. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Cuando nosotros tenemos soberbia en nuestro corazón, falta de perdón, cuando nosotros tenemos alguna mala actitud delante de la presencia de Dios, es porque no tenemos temor de Él. Cuando estamos adelante aquí con algo en nuestro corazón, algún pensamiento malo, es porque no tenemos temor de Dios. Amén. Así que antes de pasar acá adelante, nosotros tenemos que decir: Señor, perdóname y quiero estar bien delante de tu presencia. Porque eso es el temor a Dios, poder pedirle perdón por todo lo que hemos hecho allá afuera, por todo lo que, nosotros somos humanos y fallamos, nosotros somos humanos y podemos cometer errores, pero el Señor nos perdona, ¿ven? Cualquier falta que nosotros tenemos, antes de estar acá adelante, nosotros tenemos que decir: Señor, perdóname, y así el Espíritu Santo fluye. Amén. Amén. Dice: Dios siempre nos recuerda que no estamos solos y que podemos acudir a Él en busca de ayuda y protección. Amén. Cuando nosotros estamos mal delante de la presencia de Dios, eso no nos impide poder pedirle a Él que nos dé sabiduría de cómo poder seguir adelante, de cómo poder seguir. Amén. Busquen en sus Biblias San Mateo 28, del 16 al 20. Me dice un amén cuando lo tienen. Mateo 28, del 16 al 20. Amén. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. La duda es algo que nos paraliza. Amén. La duda y el miedo es algo que nos paraliza. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor le dijo: id. Amén. A pesar de que ellos dudaban, el Señor los mandó a que fueran a ser discípulos. El Señor los mandó a que fueran a predicar de su palabra, bautizándolos en el nombre del Padre. Y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que nos he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La frase "el fin del mundo" indica que nuestro Señor tiene un plan a medida de que nosotros como iglesia obedecemos su mandato de llevar el evangelio. Todo llegará a culminar algún día. Mientras tanto debemos de ser fieles. Hasta que el Señor venga de nuevo, nosotros tenemos que ser fieles a su palabra y a cada cosa que Él dejó como mandato aquí en la Biblia. Esto es muy importante para lo que nosotros hagamos todos los días de nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios. Por eso, como dice nuestra hermana Natalie, nosotros no derribamos argumentos haciendo cosas allá afuera. Nosotros lo derribamos en la oración. Amén. Amén. Más bien que temer, no es tener miedo o retenerse de las cosas. El temor es temer a Dios, respetarlo.
estar delante de su presencia con un corazón limpio, con vestiduras blancas. El temor es santidad. Amén. Yo cuando el pastor dice, desde que yo estaba chiquita, yo le predico la palabra a los niños, pero yo siento que cuando era niña era diferente, porque los niños no le temen a nada. Y ahora de joven sí me da como penita, pero doy gracias a Dios por estar aquí enfrente de ustedes. Amén. Amén. Busquen en su Biblia Jeremías 15:11. Jeremías 15:11. Amén. Dice: sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo, en tiempo el Señor ahora se lo dice a ustedes. En el tiempo de antes se lo decía a Jeremías, pero ahora que ustedes leen su palabra, se lo dice a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Yo cuando estaba, un testimonio, yo cuando estaba en el campamento, yo tenía temor. Para los que no pasan por eso es algo muy difícil, porque las niñas buscan amor en otro lado. Y yo doy gracias a Dios que nunca me ha dado por eso, porque yo sé que mi Padre es Dios. Amén. Llorar los 25 de diciembre. Basta ya de que cada día de los días del Padre tú estés llorando porque no tienes un papá. ¿Por qué dices que no tienes un papá? Si al que tú le alabas, al que tú le adoras, al que tú le danzas, ese es tu papá. Y yo le daba gracias al Señor porque antes de que ella me hablara, sí yo sentía ese vacío. Sí, yo sentía como que necesitaba del abrazo de un padre. Y siempre el Señor me ponía con las que yo andaba siempre, pues como mis amigas y eso. Cada una de ellas, o sea, algunas pues no tenían el amor de sus padres. Y yo podía decirles por lo que yo había pasado. Yo podía darles testimonio de lo que yo había pasado. Amén. Concluyendo, la pastora después el pastor Rancés me agarró. Yo no sabía ni cómo, por qué. Yo no sé eso, yo no sé si está acá demonía. Pero me agarró el pastor Rancés y me dijo, ponle la mano a ella aquí en el estómago. Y yo decía, santo, ¿por qué a mí? De tanta gente. Pero todos somos escogidos por Dios, amén. No es casualidad. Y entonces me escogió y me dijo, ponle la mano a la muchacha aquí. Yo no sabía ni qué yo decía. O sea, las palabras salían de mi boca solas.
y la muchacha fue liberada. A cada persona que yo ministraba era paternidad. Y yo le decía, ¿cómo paternidad si eso es lo que yo necesito? Pero en ese mismo día el Señor me la había entregado a mí para que yo pudiera entregársela a otras personas. Asimismo, Dios utiliza a los enfermos para sanar. Asimismo, Dios utiliza al cautivo para liberar. Amén. Voy a buscar la definición, o más bien la diferencia de el temor y el miedo. Dice: en pocas palabras, el miedo protege y el temor limita. Amén. El temor nos limita a hacer las cosas. Amén. Dice: existen diferentes tipos de miedo. Miedos a los cambios, miedos a la oscuridad, miedo a los animales y miedo a la tormenta. ¿Cuánto no le tienen miedo a la cucaracha? Yo soy una. Yo no la soporto. Que esté 3 metros lejos de mí. Yo no soporto a la cucaracha. A los ratones, a la serpiente. ¿Quién no le tiene miedo a eso? Amén. Pero más bien yo me identifiqué con el miedo a los cambios. Porque yo sé que en algún momento Dios va a cumplir su palabra en mi familia. Y yo sé que las cosas van a cambiar. Amén. Amén. Yo sé que en algún momento las cosas van a cambiar y que, voy a tener que cambiar mi manera de ser para poder madurar. Voy a tener que cambiar muchas cosas. Este año es mi último año en la escuela. Voy a tener que cambiar de escuela. Entonces yo me siento identificada con esto porque mira, aquí están 2 amigas mías. Ellas, ¿cómo se llama? En la escuela, yo siempre me las paso con ellas, no sé qué. Como dice mi mamá, mi compinche. Entonces, faltan muchas más. Somos como 8, que la gente siempre nos ve juntas. Y yo le decía a ellas que es difícil para mí cambiar de escuela. Y yo les rogaba, por favor, vayan para mi escuela, que no me quiero quedar sola allá. Conocer a personas nuevas. Yo no sé si para ustedes, pero para mí es muy difícil cambiar de ambiente, de ámbito, de entorno. Eso para mí es muy difícil porque yo me encariño mucho con las personas y yo como que es muy difícil alejarlas de mí. Pero yo le decía que cambiar de otra escuela va a ser muy difícil para mí porque es un cambio que yo tengo que hacer en mi vida. Es un cambio que todas vamos a tener que hacer porque todas vamos para escuelas diferentes. Amén. Ese es como un ejemplo de miedo a los cambios. Y con el que más yo me identifiqué. Yo no sé con cuál usted se identificó, si con el de miedo a las cucarachas o con cuál. Pero yo me identifiqué con ese. Dice: el temor es una presunción, sospecha o recelo ante un posible daño a futuro. Amén. Dice: en estos pasajes el temor equivale a reverencia, respeto, adoración. Y por eso es una parte esencial de nuestra actitud mental que debemos tener para que el Dios Santísimo. Por otro lado, se habla del miedo como algo indigno de un hijo de Dios, algo que el amor perfecto echa fuera. El amor perfecto es el amor de Dios. Amén. Y el amor de Dios echa fuera todo temor. Amén. Dice: el miedo puede ser causado por la presencia del pecado en nuestras vidas. El temor nos ataca cuando no oramos, como decía nuestra hermana Natalie, porque la presencia del pecado está en nuestra vida, ya sea
mentira, fornicación, adulterio. Usted conoce los pecados. Amén. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, es porque el pecado está en nuestras vidas. Nos paralizamos por el pecado. Amén. Dice, entender la diferencia entre el temor y el miedo nos ayuda a tener una actitud correcta hacia Dios y a identificar las áreas en las que necesitamos crecer en nuestra fe y confianza en Él. El temor nos ayuda a saber qué tenemos que cambiar. Por ejemplo, yo tenía bastante nervios de estar aquí delante de ustedes compartiendo esto porque, como le dije antes, es diferente cuando uno es niño, que a uno no le da pena nada, pero ya uno que es joven, sí le da como un poquito de nervios y eso, pero es diferente. Amén. Y más que todos ustedes como pueblo, nosotros que estamos aquí en el altar, debemos tener temor de Dios, porque estar acá arriba no es fácil. Así yo le decía a ella, porque ella me decía, ¿que por qué tan nerviosa si ya tú lo has hecho? Ya tú cantas, ya tú danzas. Eso no es fácil. Eso no es fácil estar acá adelante. Cualquiera no predica su palabra en cualquier lugar. Cualquiera no es evangelista porque es difícil. Yo admiro a todas esas personas que salen por las calles, que salen en las redes, hablando de la palabra de Dios, pues, ¿me entienden? Pero tenemos recompensa por eso. Y no es lo que buscamos, pero tenemos recompensa por eso.